Ese fue el primer caso. Después hay varios casos que, por la premura del tiempo, y vale la pena en algún momento que a alguien le interese hacer una historia, hay varios juicios políticos que se realizan a otros ministros e incluso a miembros del Superior Tribunal de Justicia. Muchos de ellos terminaron absueltos, otros terminaron siendo acusados y destituidos de sus cargos, así que hay una larga historia oculta sobre estos juicios políticos ya de funcionarios de segundo orden. En 1905 no se hizo un juicio político y de hecho no se mencionaba ni siquiera en la prensa, pero yo creo que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta. El 7 de diciembre de 1905, el presidente Juan Bautista Gaona, que fue el primer presidente del régimen liberal, luego del famoso Pacto de Pilcomayo de diciembre de 1904, va a vetar una ley por la cual el Congreso había establecido que 400.000 pesos de los fondos públicos serían destinados para la construcción de un club social. En el veto, en un largo mensaje bastante publicado después en su defensa, en 1907 ya desde el exilio, Gaona dice: a mí me parece grosero que habiendo otras necesidades gastemos dinero del Estado para construir un club social. Que el club social busque los medios de donde buscar los fondos para construir su local y su edificio. ¿Qué pasa? Aparte de eso, había una puja interna entre los cívicos y los radicales del liberalismo que usaron eso como pretexto y como un desafío del presidente provisorio Juan Bautista Gaona, por lo cual el 9 de diciembre se reunieron ambas cámaras del Congreso, en Congreso, presidido por José II de Cut, que era senador y presidente del Congreso, y se dispuso la cesación en el cargo del presidente Gaona sin mayores argumentos. Directamente no tiene un considerando, es un decreto legislativo donde dice: césase en sus funciones al presidente provisorio de la República, fulano de tal, comuníquese y dese al archivo y al registro oficial. Gaona le contesta días después al Congreso y dice: recibí este decreto con gran extrañeza, porque es nulo y de ningún valor, pues ningún artículo de la Constitución le da al honorable Congreso atribuciones para proceder de esa manera. No desconozco la autoridad que inviste para destituirme, pero para eso debe seguirse la tramitación que la misma Constitución señala. Si la Cámara de Diputados cree que he cometido alguna falta, que me acuse, para que el Senado me juzgue y me condene si me cree culpable. Y después pasa a denunciar toda la conspiración que existía detrás de su destitución. Entonces, este es un juicio político no declarado, sumarísimo, por el cual el Congreso se abrogó la capacidad de destituir directamente a un presidente, valiéndose de su carácter de provisional. Menciona también, y hay otros casos de presidentes destituidos que el Congreso acepta su renuncia y nombra al vicepresidente o elige un sucesor, pero en esos casos generalmente fueron resultados de golpes de Estado, azonadas, revoluciones, etc. Entonces esos no entrarían dentro de esta categoría, por eso solamente incluyo el caso de Gaona, porque ahí no se movieron tropas, sino sencillamente el Congreso arbitrariamente lo destituyó y lo dejó fuera del cargo. El famoso y más célebre juicio político del que se habla, que fue un juicio político que no llegó a concretarse, ¿verdad? Lamentablemente la última vez que se publicó y la única vez que se publicaron los autos del juicio político en 1932, 31-32, fue la década del 80 y es prácticamente una rareza conseguir esas descripciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estaba la tensión ya con Bolivia, el tema de la guerra del Chaco, y entonces en el mes de septiembre se produce un incidente entre las patrullas paraguayas y bolivianas en el sector de Zamaclay, y por lo tanto hay una protesta de los jóvenes que decían que había una inacción por parte del gobierno en la defensa de la heredad nacional. Entonces, el 22 de octubre, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, que se llamaba Centro Estudiantil entonces, Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Escuela Normal, convocan a una reunión, a una manifestación que se reunió en la Plaza Uruguaya el 22 de octubre y salió de ahí rumbo al Palacio. En la tarde del 22 de octubre se fueron hasta el Palacio, se manifestaron, recibieron noticias que ahí no estaba el presidente, de ahí fueron a la escuela militar a pedirle a los militares que vayan a defender el Chaco. De ahí van a la casa del presidente que vivía en el centro, se produce ahí un apaleamiento por parte de la policía, un choque. Entonces, por lo tanto, al día siguiente se convoca nuevamente el 23 de octubre a una nueva manifestación. Ahí está, este es José P. Ullari y Emilio González Navero, quien era el vicepresidente de la República entonces.
Los manifestantes van a llegar frente al palacio, el presidente se encontraba ahí, rompen las líneas de seguridad. La versión oficial y la que es sostenida en todo el proceso judicial que va a levantar la Cámara de Diputados es que efectivamente ahí había una conspiración para derrocar al presidente y asesinarlo en la propia oficina presidencial. La versión de los estudiantes era que sencillamente la indignación era tanto de los jóvenes y de la ciudadanía en general que exigía una acción más decidida por parte del gobierno paraguayo en la defensa del Chaco. Finalmente se produce el hecho luctuoso cerca del final de la mañana con un saldo fatal de 11 muertos y 27 heridos. Y aquí hay una fotografía del funeral en el cual me parece a mí, y siempre es algo que a veces poco se menciona, llevaron los ataúdes en andas desde el centro, desde la Facultad de Derecho donde fueron velados, hasta el cementerio de la Recoleta, con toda esa cantidad de gente. Es una foto muy poco conocida del sepelio de los mártires del 23 de octubre de 1931. Entonces, 2 días después, José Patricio Bullari deja la presidencia, delega la presidencia, era una figura medio rara porque no existía dentro tampoco de la Constitución, delega la presidencia en Emiliano González Navero y solicita a la Cámara de Diputados que lo someta al juicio político. Es posiblemente el único presidente en toda nuestra historia política que él mismo pide ser sometido a ese juicio. La Cámara tarda en responder. Hay que señalar que hasta ese momento los colorados, gracias a Eligio, ya la habían entrado al Congreso por los hechos del 23 de octubre, se retira la oposición colorada, entonces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores queda solamente conformada con los oficialistas del Partido Liberal y se inicia el proceso de juicio político el 21 de diciembre de 1931. Se conformó una comisión investigadora compuesta por Jerónimo Riar, Benjamín Banks, Florentín Sánchez y Carlos Silva, todos diputados, y el secretario fue Horacio Fernández. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que durante todo ese tiempo, entre la Navidad y hasta más o menos el 15 de enero de 1982, esta comisión se constituye en un juzgado, llama a todos los testigos, hay una serie de declaraciones de todos los testigos, manifestantes, dirigentes incluso, y finalmente resuelven que no había méritos para levantar el juicio político, por lo tanto se archiva el pedido del presidente Bullari, quien retoma la presidencia que hasta ese entonces estaba siendo ejercida por el vicepresidente González Navero. O sea, este es un juicio político muy famoso, pero en realidad nunca la Cámara de Diputados llegó a acusar al presidente de la República de ningún delito, ni mucho menos de la responsabilidad del 23 de octubre. El juicio político más reciente y más conocido y que generó también un enfrentamiento bastante grande dentro de la sociedad paraguaya es el que se formó al presidente Raúl Cubas Grau, quien fue elegido en 1998 y destituido quien renunció en 1999. Hay que recordar que ya teniendo en cuenta la situación del indulto al entonces ex general Lino César Oviedo, que se había dado pocos días después de asumir la presidencia de la República, entonces estaban preparando las fuerzas de oposición, incluida con un ala del Partido Colorado dirigida por Luis María Argaña, el vicepresidente, para presentar un juicio político para el 7 de abril. El asesinato del vicepresidente de la República adelantó el proceso, por lo cual el 24 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados decidió por 49 votos a favor y 24 en contra la realización del juicio político a Raúl Cubas Grau. A Grau se le habían dado 3 días para presentar su defensa, escuchar las acusaciones y todo lo demás, y el 27 de marzo, incluso al día siguiente, después de los luctuosos hechos de ese viernes 26, la defensa del presidente Grau había cuestionado la legalidad del proceso. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Que Grau, antes de que salga la sentencia de la Cámara de Senadores, decide presentar renuncia y se termina la crisis y se archiva el juicio político sin concluir con su destitución. El último juicio político que se ha realizado antes del 2012 fue el que se realizó en el 2002 al entonces presidente de la República, Luis González Macri,
por una mayoría absoluta. El 5 de diciembre del 2002 la Cámara de Diputados lo acusa de diversos delitos, entre ellos desvío de fondos en los bancos intervenidos, uso abusivo de los gastos reservados a la presidencia en relación al proceso de privatización de Copaco, la compra de un lujoso vehículo robado en el Brasil. El 23 de diciembre del 2002 la Cámara de Senadores se va a erigir en tribunal juzgador. El proceso va a durar hasta el mes de febrero. El 11 de febrero del 2003 concluye el juicio político de Luis González Macchi con un resultado que lo absuelve de las acusaciones. Solamente hubo 25 votos a favor de la destitución, se requerían 30 y hubo 18 votos en contra. A manera de concluir esta breve presentación, en 200 años de vida republicana el juicio político estuvo vigente la menor cantidad de años de nuestra vida institucional como país independiente. Solamente 86 años estuvo vigente. En esos 86 años hubo varios funcionarios que han sido sometidos al proceso de juicio político, principalmente ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Superior Tribunal de Justicia, y también 4 presidentes de la República. 2 fueron absueltos y 1 renunció antes que el Senado dicte su sentencia, y finalmente en el 2012 tenemos el primer presidente de la República efectivamente destituido por un proceso político sobre el cual ya los demás panelistas les van a hablar sobre los distintos aspectos que se tienen a favor y en contra de este proceso. Muchas gracias.